educado con las mujeres, buen vecino, buen hijo, buen empleado, buen compañero. Bajo esta descripción casi unánime de quienes le conocían, se ocultaba un asesino en serie, Chimo, Joaquín Ferrandiz, que mató a 5 mujeres y lo intentó con otras 2 en momentos en los que no tenía pareja o había cortado con ella. En libertad desde el 22 de julio, después de cumplir 25 años de prisión, el máximo que permitía la ley, aunque fue condenado a 69 años. Nadie en su entorno imaginaba que este hombre, con un alto coeficiente intelectual, fuera el asesino de la profesora de inglés Sonia Rubio, de las prostitutas Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, y de la empleada de una fábrica de medias, Amelia Sandra García. Unos asesinatos que cometió entre julio de 1995 y septiembre de 1996 en la provincia de Castellón, y que se sumaron a 2 intentos más en 1998, como recuerdan los investigadores de la Guardia Civil, que esclarecieron los hechos. Antes de estos crímenes, en 1989, Ferrandiz, el mayor de 3 hermanos y el menos conflictivo en casa, atropelló intencionadamente a una chica de 18 años que circulaba con su motocicleta. La auxilió y la montó en su coche para llevarla al hospital, según le dijo. Pero lejos de ello, la llevó a un descampado y la violó, para dejarla después a las puertas del hospital. Alguien lo vio. Fue detenido y condenado a 14 años de cárcel. Con una conducta intachable en prisión, cumplió 6 años y salió en libertad condicional. Ni su madre, ni su novia de entonces, Beatriz, quienes ejercían una gran influencia sobre él, creyeron en su culpabilidad y protagonizaron una campaña en medios locales para defender su inocencia. Sonia Rubio desapareció en julio de 1995. Según se supo después, Ferrandiz la abordó a la salida de una discoteca en Benicàssim. 4 meses después, apareció estrangulada en un paraje de Oropesa, en concreto, el Barranco Belver, donde un 14 de septiembre de 1850, los agentes Pedro Ortega y Antonio Jiménez murieron al ayudar a una diligencia arrastrada por la riada. Fue la primera pareja de la Guardia Civil fallecida en acto de servicio. El caso de Sonia Rubio coincidía casi en el tiempo con el hallazgo junto al cauce del río Millares, en Vila-real, de los cuerpos de 3 prostitutas, también estranguladas. Por estos 3 crímenes fue detenido un camionero, Claudio A.H., un viudo que frecuentaba la zona de prostitución del Bora Riu. Varios indicios le señalaban como autor y pasó 5 meses en la cárcel en prisión preventiva. Quedó después en libertad tras comprobarse que el asesino fue Ferrandiz. En testigo que declaró ante la Guardia Civil, un chulo vio el coche que se llevó a alguna de las mujeres, con la fatal coincidencia de que los coches del camionero y de Ferrandiz eran del mismo modelo y color. En septiembre de 1996, desapareció Amelia Sandra García. 5 meses después, encontraron su cuerpo flotando en una balsa de agua en Honda, también en Castellón. Ya en febrero de 1998, un hombre intentó estrangular a Lidia Molina, pero un vecino lo frustró. La joven denunció, la policía le identificó y comprobó que estaba en la lista de agresores sexuales. No en vano había estado en la cárcel por violación. Era Ferrandiz. Por esas fechas, ya se habían desplazado a Castellón agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, para ayudar a sus compañeros de la comandancia en la investigación. Una ayuda que fue requerida tras un encuentro casual en la playa. El del entonces fiscal jefe de la provincia, Juan Salom, con un coronel de criminalística del Instituto Armado, que en la conversación le informó de la existencia de la UCO, una unidad de élite con pocos años de vida, creada para investigar los casos más difíciles. Los agentes de la UCO comenzaron a indagar sobre la vinculación de Ferrandiz con las mujeres encontradas muertas. Con algunas de ellas había coincidido en zonas de copas que frecuentaban, y con otra, con Mercedes Vélez, también porque había sido novia de su hermano Francisco Javier. Sin embargo, recuerdan las fuentes,
Ferrandiz, según afirmó él mismo después, no la reconoció cuando la asesinó, dado el deterioro de la mujer debido a las drogas y la prostitución. Los agentes constaron que el modus operandi era prácticamente idéntico. El autor las estrangulaba con sus manos, algo muy habitual en los psicópatas. Les tapaba la boca con una prenda íntima de mujer y las maniataba de la misma forma. A todas ellas las tapaba la cabeza. A Amelia, Sandra, García, le machacó los dedos para dificultar su identificación. No obstante, a pesar de esas coincidencias, a los investigadores les sorprendió que el supuesto autor de los crímenes eligiera prostitutas, pero también mujeres con una vida más normal. En cualquier caso, el hallazgo de los cadáveres ya había generado una gran alarma social en la zona, donde también aparecieron otros dos que no pudieron atribuirse a Ferrandiz. Por esa alarma social, el autor de los crímenes dejó un año de enfriamiento en sus delitos. También cesa porque tiene pareja. Cuando no la tiene, actúa. En esa época ni en España ni en la mayoría de los países se hablaba de perfilado criminal, pero los agentes de la UCO decidieron involucrarse en esa tarea e hicieron un perfilado con todo lo que tenían, tanto de las víctimas como del supuesto autor. Lo mandaron al FBI, que sí los hacía para recabar su opinión. Todavía estamos esperando su respuesta, recalca un agente. De todos modos, habían hecho un curso de perfilado con el criminólogo Vicente Garrido. Hablaron con él y llegó a la misma conclusión que ellos. Este experto realizó un informe de conducta que sirvió en la causa judicial contra Ferrandiz. Ferrandiz nació en 1963 en Valencia, donde vivió hasta los 14 años. Se crió con largas ausencias de casa de su padre, marinero, y con episodios de malos tratos en el ámbito familiar. La familia se trasladó a Castellón, y cuando Ferrandiz tenía 17 años, su padre murió. El mayor de 3 hermanos comenzó a trabajar muy pronto. Como también muy joven se echó novia, Beatriz. Sus parejas le marcan, sobre todo su relación tormentosa con Beatriz, como el propio Ferrandiz refleja en su diario. Unos escritos que, en ocasiones, son despectivos hacia las mujeres. Dicen los investigadores que Chimo no elegía a cualquier tipo de mujer, sino a un perfil que, en algunos aspectos, le recordaban a su novia. Por eso, no llegó a picar en algunos cebos de mujeres, agentes, que le pusieron mientras le investigaban. Ferrandiz no se consideraba un delincuente ni tampoco sabía por qué mataba. Sí se creía superior, y pese a que predominaban en él los rasgos psicópatas, mantenía una cierta empatía con su entorno. También mantenía una buena relación con sus exnovias, con las que no ejerció violencia verbal o física. Sin miedo alguno al castigo, sabía cuándo actuar y contra quién. Los agentes seguían sigilosamente sus pasos, y el 12 de julio de 1998 observaron cómo Ferrandiz intentaba atacar a una joven después de desinflar la rueda de su coche. La mujer sufrió un accidente y él quiso llevarla al hospital. Los guardias lo detuvieron. En el registro de su casa vivía con su madre. Se encontró cinta adhesiva con las que amordazó a alguna víctima y el tapón de la rueda que desinfló, entre otros efectos que le incriminaron. Ferrandiz reconoció sus crímenes y colaboró para encontrar objetos de una de las víctimas. Pero, en el juicio, no quiso declarar. El pasado 22 de julio salió de la cárcel. A la salida dijo que, por respeto a las víctimas, no volvería al lugar de los crímenes y que se iría al extranjero para rehacer su vida.